¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa. Es nuestra séptima temporada, sí, 7 años acompañándoles semana a semana para poder entregarle una perspectiva de lo que pasa en el mundo, en la región, América Latina, otros continentes, pero también de lo que sucede en nuestro país, de lo que vamos a estar conversando en el día de hoy, sin lugar a dudas, porque se nos apareció marzo, no solamente con lo que es el segundo aniversario del gobierno, ya le quedan 2 años solamente. Ahí vamos a ver cuál es la hoja de ruta, pero marcado por la muerte de Piñera, marcado una serie de cosas, pero además porque hay que pagar las patentes, entrar al colegio, pagar una serie de cosas, luego vienen los impuestos. Es decir, marzo, abril son meses que marcan así en forma como intempestiva todo lo que es el comienzo del año en términos políticos y por supuesto económicos. Nos vamos a dedicar a la política y tenemos un excelente invitado en el día de hoy. Pero vamos a ver digamos, lo que también nos interesa, porque tenemos que agradecer vamos a Joyería Aurus, una joyería que está presente en las principales ciudades del país, tiene una estupenda página web, pero no solamente porque tiene relojes, joyas, qué sé yo, lo que usted encuentra habitualmente en una joyería, sino que también tiene estas barritas de oro, lingotes de oro para que suene más bonito, lingotes de oro, pero son mini lingotes que tienen distinto tamaño, pero y obviamente distinto precio, y se transforman en una estupenda posibilidad de inversión. Es una onza de oro que es libre de impuestos, para que usted sepa, y que lo puede regalar, hacerle regalo a su hijo o nieto recién nacido, por ejemplo, sobrino, a su pareja, en fin, lo puede tener como un regalo o simplemente como ahorro. Eso lo encuentra donde en Joyería Auros. Y por supuesto, donde lo ve usted a través de Cable Mundo, a través de todo lo que es sus plataformas que van desde Antofagasta a Los Lagos y también aquellas plataformas de cable que están desde Arica a Punta Arenas y que también digamos, dan cuenta de nuestro programa. Y por supuesto, digamos, cómo no agradecer a Telecauquenes y Ñublevisión que siempre están con nosotros y también Radio Nunguén en Concepción. Tenemos, por supuesto, nuestras redes sociales, así que si usted nos sigue en Instagram, créame que estamos tratando de estar presentes permanentemente allí, denos un like, que usted sabe que eso sirve, estamos en YouTube también, estamos en X, ex Twitter, estamos en Facebook, por lo tanto, si nos busca Infogate o infogate.cl, ahí va a poder ingresar a todas nuestras redes sociales y poder seguirnos con lo que es esta visión de análisis, esta visión descriptiva de lo que es justamente nuestro mundo, nuestro país. Nos queda pendiente hablar sobre lo que son las elecciones en Estados Unidos, lo que está pasando en Ucrania, una serie de otras cosas más, pero eso ya lo vamos a hacer ya sea a través de videocolumnas o también acá en las cartas sobre la mesa. Tal cual señalábamos al inicio, el marzo representa para Chile, yo diría para cada país al inicio del año laboral, la instancia en la cual se empieza a mirar hacia adelante y también se empieza a hacer un resumen, pero particularmente son los desafíos lo que importan. Y en esta oportunidad queremos dedicarnos particularmente a lo que es la situación de nuestro querido país. En Chile, en marzo, no solamente significa el regreso a clases, significa pagar impuestos, pagar patentes, en fin, digamos, prepararse para lo que se adivina va a ser un año bastante complejo y bastante exigente para todos, tanto en el sector privado como en el sector estatal, y para qué hablar de la política. Bueno, para hablar sobre esto último, sobre la política y cuáles son los escenarios, tenemos a un estupendo invitado que se ha ido consolidando en el tiempo, columnista habitual en Radio Cooperativa, en El Pingüino, en Punta Arenas, incluso en La Tercera, hay en varios otros medios nacionales y regionales, hay quien ha ido avanzando en una carrera que lo llevó desde el periodismo hasta ya consolidarse en la ciencia política con un magíster y hoy día ya completando o en pleno proceso de finalización de su estudio de doctorado en historia. Nos referimos a Jorge Gómez Arizmendi. Jorge, un agrado tenerte aquí en las cartas sobre la mesa en esta ya séptima temporada de nuestro programa. Un gusto. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, Además, agradezco el haber tenido el honor de también haber sido tu alumno en algún momento, así que muchas gracias también por la invitación a conversar sobre la contingencia y todo lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Ya, una cosa que no le dijimos, pero la quise dejar para preguntarte ahora, él también hoy día es investigador senior en la Fundación para el Progreso. Pregunta, ¿qué es la Fundación para el Progreso? ¿Qué es en qué está, a qué se dedica? Yo he tenido la oportunidad de participar en muchas conferencias con ellos.
Esencialmente, la Fundación para el Progreso se aboca a la promoción de lo que se define como los principios de una sociedad libre, entendiendo esto como la primacía del Estado de Derecho, el respeto a derechos y libertades personales y una economía abierta y competitiva basada también en el fondo, el mismo Estado de Derecho, con un régimen político democrático, y eso se va entendiendo entonces como las bases del progreso, y nosotros como fundación buscamos promover aquello porque creemos y estamos convencidos de que solo así, respetando el Estado de Derecho, la democracia, la libertad política, la libertad económica y permitiendo a las personas ir definiendo sus propios objetivos, cooperando, intercambiando, las sociedades prosperan de mejor forma y además crecen no solo materialmente, sino también culturalmente. Y eso ha sido una tarea que desde el año 2012 la fundación, que es cuando se funda, ¿Ya? se ha abocado a eso, participando en el debate público y también en la formación de jóvenes a través de cursos y actividades que apuntan a promover estos valores que a veces se dan por sentados, pero que cuando empiezan las sociedades, ¿cierto?, a entrar en crisis o en situaciones complejas, se empiezan a valorar con mayor fuerza. Y por lo tanto Yo- creemos que también el promover estos principios y estos criterios es una tarea permanente y no de un momento específico. Ya, la Fundación para el Progreso, tú decías, fue fundada el año 2012. ¿Están solamente en Santiago? ¿Tienen más actividad en regiones? ¿De qué forma se relacionan con aquellos que tienen interés en este tipo de temas? No, nosotros tenemos hoy día, por suerte, nosotros somos una fundación que funcionamos con aportes de privados, distintos privados. Hay desde pequeños aportantes hasta grandes aportantes. ¿Mm? Y siempre estamos todos los años haciendo campañas de fundraising para obtener más apoyos. Pero gracias a eso nosotros hoy día contamos con oficinas en Santiago, específicamente en Providencia, oficinas en Valparaíso, una oficina en Valparaíso, otra en el Gran Concepción, una ciudad muy, muy importante, y también una oficina en Valdivia, también. Y por lo tanto, tratamos de cubrir de alguna forma zonas importantes del país donde además los jóvenes puedan acercarse a cursos, actividades, charlas. Hay distintos debates, muchas veces respecto a temas contingentes, otras veces hay charlas o cursos sobre temas mucho más teóricos o filosóficos. Hay lanzamientos de libros. Ayer, por ejemplo, hubo un lanzamiento del libro sobre la importancia de los escoceses o cómo los escoceses crearon el mundo moderno, que es un libro de un historiador, ¿cierto? Arthur Herman. Eh, y entonces hay ese tipo de actividades constantemente para promover lo que nosotros definimos como el pensamiento crítico, que creemos que se construye en el diálogo, en la conversación, en el estudio permanente y también en la difusión. Es decir, es muy, muy importante eso como tarea. Entonces nosotros las oficinas las usamos para invitar a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, a distintas personas que quieran participar de esta actividad y conversar y discutir y estudiar temas y abordar también la contingencia y los asuntos públicos que hoy día también son de enorme interés para todos nosotros. O sea, decir, si alguien quiere contactarse con ustedes, lo puede hacer a través de la página web, www.fpp.cl, si no me equivoco. No, fpp.org. ¿Sí? .org. www.fpp, sí, punto org. Bueno, así que bueno, gracias por la explicación, por si usted como que nos está viendo, le interesa estos temas, ¿ya? Y quiere saber un poco más o participar en algunas actividades o recibir el material que normalmente está publicando la Fundación para el Progreso, bueno, ahí puede ingresar a www.fpp.org. Pero vayamos a lo Perdón, nuestro, perdón, es Jorge. ¿Ya? www.fppchile.org. FPP Me equivoqué Chile. ahí, sí. No, tranquilo. Ya. fppchile.org. Sí. fppchile.org. Vamos a pedir a nuestro editor que lo coloquen ahí en la pantalla para que todos lo tengan ahí, y lo puedan anotar y ingresar a las páginas de esta fundación. Ahora, Jorge, tú has avanzado en todo lo que es análisis político y con una mirada también crítica de la realidad. ¿Cómo has llegado a eso? ¿Por qué te sientes motivado? Porque no todo el mundo piensa, discute, habla, pero no todo el mundo publica. Es un interés que nace solo, no Ujú. podría decir cómo en algún punto, simplemente es un interés que está permanentemente eh, por un hábito también que uno va adquiriendo, ¿cierto? El estar atento a las noticias, a la prensa,
Por un lado está eso, pero también hay un interés muy profundo respecto al tema político, pero no es solo el tema político contingente. Me interesa mucho, por ejemplo, cómo era la política o cómo reflexionaban respecto a la política en la antigüedad, las cosas que afectaban también a las personas en la antigüedad, la historia romana, la historia griega, cómo eso de alguna forma también sirve de referencia para comprender cómo muchos de los fenómenos que hoy día vemos también de alguna u otra manera ocurrían en esa época y cómo lo abordaban en ese momento los filósofos, cómo actuaban también quienes gobernaban. Me parece que esos también son elementos que a veces se tienden a olvidar hoy día. Por ejemplo, la lógica de la prudencia política como una práctica, me parece que hoy día en los tiempos actuales se tiende a olvidar. Y eso todo de alguna forma va generando una amalgama de intereses que van llevándome siempre a estar muy atento al tema público, a las decisiones políticas, porque además eh, siempre hay que tener presente que las decisiones políticas o lo que ocurre a nivel político termina generando efectos sobre la vida de cada uno de nosotros y por lo tanto también es importante que nosotros como ciudadanos estemos atentos y vigilantes respecto a los vaivenes que las sociedades van tomando y quienes también van tomando decisiones en un momento dado, cómo pueden afectarnos a nosotros. Y eso creo que es importante, sobre todo cuando se habla de esta mirada como generacional, es decir, ¿Mm? lo que hoy día se decida puede también tener efectos en las personas que incluso aún no nacen. ¿Mm? Y por lo tanto también me parece que es importante que pensemos en qué tipo de país, qué tipo de herencia dejamos a las generaciones sucesivas. Y eso me parece que también tiene que ver muy fuertemente con qué principios van a sostener a la futura sociedad. Y eso creo que es una tarea permanente que es del presente. No hay que estar pensando en el futuro, sino que hay que darse cuenta de lo que se está haciendo hoy día en el presente para visualizar cómo va a ser también el futuro de quienes nos siguen, ¿cierto? Porque este es un proceso siempre de nunca acabar, Ujú. técnicamente. Sí, no es impresionante, digamos, los filósofos antiguos, llámese desde Anaximandro, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, su discusión política giraba normalmente en torno a cuatro conceptos. Ahí estamos hablando ya hace más de 2000 años, más 2500 años, me atrevería a decir, ya, que ha sido en términos de cuando vivían estos filósofos, y ellos estaban preocupados de cuatro conceptos principales, entre varios otros. Digamos, no vale la idea hablar, entrar a la filosofía, pero era la libertad, la igualdad, la justicia y el bien común. Digamos, y sucede que han pasado más de 2000 años y seguimos discutiendo lo mismo. A ver, Sí, es impresionante. sí. Lo que La- pasa es que al final uno ve que generalmente las inquietudes que nosotros tenemos las compartimos con las personas en distintas épocas y en distintos lugares. Y son preocupaciones que son muy humanas en términos estrictos y muchas veces las virtudes que afloran y también los flagelos que afloran también de alguna manera están con nosotros. Entonces, las conmociones sociales, hay ciertos elementos que uno podría decir que están permanentemente en el ser humano, el ansia de poder, la envidia, la bondad, el ¿Mm? heroísmo, son elementos que están en el ser humano y se manifiestan en distintas épocas y en distintas sociedades. Y por lo tanto, yo creo que ahí siempre hay que recordar que de alguna forma lo político y lo social tiene esa connotación eh, humana muy fuerte, pero que a veces se tiende a olvidar cuando pasamos al plano excesivamente teorizante. Entonces, yo creo que hay que ver ese nexo también en eso, y por eso la historia ayuda mucho a comprender esto, es decir, cómo en otras épocas inquietudes similares estaban ahí presentes. Días atrás, por ejemplo, estaba leyendo un texto de Adón Cifuentes sobre Ujú. eh, una discusión en el siglo XIX eh, respecto a los cementerios y él planteaba eh, posturas que hoy día uno podría considerar todavía muy atingentes al presente. Era una discusión obviamente muy abocada al tema de la relación iglesia-estado, pero él hacía alusión también al plano de autonomía de las personas en ese contexto, que es algo que nos parece hoy día muy moderno, pero que en realidad ya era una inquietud probablemente no solo de Abdón Cifuentes, sino que de sus contemporáneos,
y probablemente es una inquietud que él adquiere también a través de las reflexiones de otros, de otras Exacto. personas. Y por lo tanto, hay elementos que se van manteniendo en el tiempo. Hoy día, por ejemplo, la discusión a propósito del tema de los tipos de régimen, es decir, el carácter dictatorial, por ejemplo, de Venezuela, es una discusión que tiene una larga data en términos de los tipos de régimen, cómo se define una dictadura, qué implica eso en términos estrictos, y por lo tanto son elementos que no, los contemporáneos, los que hoy día estamos en la discusión, no estamos inventando. También hay que mirar las reflexiones que eventualmente se produjeron cuando otras personas observaban o sufrían fenómenos similares, y por lo tanto Ujú, me parece que siempre ese aprendizaje y ese rescate es importante como un elemento referencial, porque obviamente las cosas no se repiten siempre de la misma manera, pero hay cosas que siempre han afectado al ser humano. A propósito, por ejemplo, lo que fue la pandemia. ujú, Y yo creo que la pandemia, de alguna forma, las pandemias en general a lo largo de la historia también generan efectos posteriores, guerras, conmociones sociales, y lo que hoy día vemos es que también la pandemia generó ese tipo de fenómenos de alguna u otra manera, y por lo tanto me parece que siempre tener presente esa mirada en retrospectiva es importante y ayuda mucho a comprender también nuestro propio presente. Ya, vayamos al presente y vayamos a nuestra contingencia. Empieza marzo, el gobierno, digamos, va a cumplir el próximo 11, digamos, 2 años digamos, al mando de la nación, con un Boric que es un candidato, o sea, un presidente joven, que emerge como figura política y se instala con una coalición que hoy día se denomina progresista, que es distinto al progresismo de principios del siglo XX, que tiene otra connotación mucho más ideológica de que no, ni siquiera de cambio, de transformación plena de lo que es la estructura del Estado y la sociedad. Tenemos además un marzo que está marcado, bueno, por el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, pero que tiene toda, es parte de lo que es la agenda política de reivindicación y de inclusión, también con lo que es la muerte de Sebastián Piñera, la trágica muerte que tiene y que recién nosotros grabamos, como todos saben, los días jueves, ya el día miércoles, digamos, hubo una gran convocatoria a lo que es Chile Vamos, Amarillo, Demócrata, la UDI, en homenaje a Sebastián Piñera, y nos deja con un escenario que está marcado por las decisiones presidenciales de quitarle la invitación a Israel a la FIDAE, ¿ya? Israel, un socio, no solamente de seguridad, sino que un socio histórico de Chile, dicho sea de paso. ¿Ya? Y cómo tú verías una primera fotografía de este escenario? Porque finalmente, digamos, el programa de Boric no ha podido avanzar, la agenda legislativa está prácticamente detenida desde hace 2 años a la fecha. Digamos, hay muy poco avance. ¿Cómo ves tú este primer escenario, esta primera fotografía para empezar a mirar qué es lo que se nos viene justamente en este año 2024 y probablemente los siguientes? A ver, yo creo que hay varios como elementos que hoy día están generando tensión a nivel del gobierno. Primero está el factor de el caso de Ronald Ojeda, que de alguna manera el gobierno trató de encapsularlo por razones obvias en el sentido de que es un caso criminal que hay que investigar y que hay instituciones abocadas a eso, pero que rápidamente generó efectos a nivel político. Es decir, acá ocurrió que el caso, por la connotación de la persona que es víctima, ¿cierto? De alguna forma genera un impacto a nivel político. Y ese impacto a nivel político, a mi parecer, se traduce en dos cosas claves. Primero, de parte de la oposición, la idea de el eventual involucramiento del régimen venezolano, pero también la defensa casi inmediata del Partido Comunista del régimen venezolano. Y eso yo creo que tiene muy tensionada la coalición hoy día, además porque el presidente Gabriel Boric hace alusión a esta idea del anticomunismo como un problema, sin hacer una alusión a la situación de un secuestro cuya víctima luego aparece en un campamento, ¿cierto? Y que además era eventualmente un refugiado político, o sea, era un refugiado político que de alguna forma estaba o era un opositor al régimen venezolano, y por lo tanto, esto tiene una connotación compleja, muy compleja, y sin embargo el presidente hace ese tipo de afirmaciones, y luego además se produce, por ejemplo,
las declaraciones de Lautaro Carmona y de Boris Barrera, de alguna forma en función a defender el régimen venezolano, que entorpecen aún más o ensombrecen más aún la situación. Me parece que ese es un punto clave en esto. Ya, Eh, Me parece que por otro lado hay un tema que está tensionando también al gobierno con respecto al colegio de profesores, que es el caso de la crisis en Atacama. Eso está generando mucha presión debido a que, por ejemplo, Carlos Rodríguez, el presidente del colegio de profesores de Atacama, está diciendo que lisa y llanamente el gobierno no trabajó previamente para evitar esta crisis. Y eso obviamente va a tener un costo específico en Nicolás Cataldo, que es el ministro de Educación. Eso también está tensionando el inicio de este año 2024 del gobierno. Me parece que también está el tema de Israel, que es un tema que se ha vuelto recurrente eh, y hoy día creo que se agudiza aún más con esta prohibición, que además salude directamente como decisión del presidente Gabriel Boric, de impedir que empresas israelitas participen en las FIDAE. Y aquí hay toda una discusión de fondo que probablemente tú, Guillermo, la manejas mucho mejor que yo, que tiene que ver con el tema de las relaciones estratégicas en términos de seguridad y provisión de material bélico, digámoslo así, entre Chile e Israel, y cómo eso eventualmente se puede ver afectado. Por lo tanto, ahí también hay un flanco que se abre en función, ojo, de decisiones del propio gobierno, es decir, de la misma coalición. Eh, por lo tanto, ahí hay un tema. Y el último que me parece que también está tensionando esto tiene que ver con el lento proceso de reconstrucción en Viña del Mar, producto de este mega incendio que afectó a muchas, miles de personas, ¿cierto? Y que hoy día está tensionando internamente también a la coalición, porque por un lado se ve que la misma alcaldesa Ripamonti vamos. reclama que la reconstrucción es lenta, que la ayuda no es eficiente. Días atrás se quejó y dijo que estaba bien que el gobierno regalara lindas mochilas para los niños, pero que los niños no tenían dónde dejar esas mochilas. Y por lo tanto ahí hay una tensión interna que además hoy día se traduce en que un grupo de diputados del Frente Amplio levante la necesidad de hacer una comisión investigadora para definir si, por ejemplo, falló la CENAPRED y otros organismos que son manejados por el propio gobierno. Y eso generó una tensión interna. Por lo tanto, hay fuegos internos hoy día que están afectando al gobierno eh, y que obviamente hacen ver muy complejo el escenario en términos de su capacidad, por ejemplo, de llevar a cabo una agenda legislativa que, por ejemplo, ya va a comenzar o ya comenzó con el tema previsional, por un lado, y creo que ahí hay un problema de manejo interno. De alguna forma el gobierno va a tratar de tomar un poco la agenda a través del el 8M, ¿cierto? Ayer se anunció esta ley integral contra la violencia hacia la mujer, ¿cierto? Y obviamente que es una ley muy importante y que probablemente con el 8M se le va a dar una significación de una tarea cumplida de parte del gobierno. Pero ahí están estos elementos que hacen que efectivamente el inicio de la gestión gubernamental sea muy complejo. Y además me atrevería a sumar otro elemento que en términos comunicacionales igual genera un impacto, que tiene que ver con el discurso que hace Cecilia Morel el día de ayer, donde entre otras cosas indica una forma de gobernar eh, que no es solo eficiente, sino que responsable, prolija y con celeridad. Y eso genera y marca un contraste. Hay un contraste muy fuerte en eso que comunicacionalmente se muestra, es decir, se hace muy evidente. Y además, detrás de esto, además están los partidos, ¿cierto?, demócratas amarillos, el PDG, que firman junto a la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, un compromiso por Chile, lo que da una señal de que aquí hay una situación compleja de un gobierno que no ha logrado ni llevar a cabo su agenda, ni ha logrado resolver los problemas contingentes, como por ejemplo lo del incendio, y ¿Sí? por lo tanto se empieza y yo creo que hay un problema de fondo más grave aún, que es el tema del crimen organizado y el alza de la criminalidad, y por lo tanto acá la señal política también está muy bien marcada. Bueno, te agradezco, yo creo que es tú una buena descripción del escenario. Ahora, te quiero hacer dos preguntas. ¿Significa con todo lo que tú dices que el presidente Boris está debilitado para los próximos 2 años
de gobierno que le restan en este periodo, esa es la primera. Y la segunda, es si todo este marco de referencia que tú has señalado puede ser superado con esta suerte de ficción política en términos de poder crear un solo referente político juntando a los principales partidos de Frente Amplio. A ver, yo creo que ahí la pregunta es clave. El presidente efectivamente uno podría presumir que está debilitado y Ujú, parte muy debilitado. Y esa señal la da, por ejemplo, el propio diputado Gonzalo Vinter, cuando de alguna forma reclama que el gobierno no ha cumplido o no ha logrado cumplir con lo prometido o con lo que ellos eventualmente tenían como objetivo. Eh, pero aquí hay que hacer un análisis subyacente que me parece que es importante, que tiene que ver con que ese tema tiene un origen en el propio voluntarismo de la coalición de gobierno. ujú, Y yo creo que eso se evidencia, por ejemplo, o se ha ido evidenciando con distintos sucesos que han obligado al gobierno a recular en su dinámica. Por ejemplo, el caso de las pensiones eh, gracias. post-estallido social, ¿cierto? Y el tema de los indultos. De alguna forma, en el voluntarismo se anunció el indulto y luego tuvieron que recular, incluso retirar pensiones. Se ve también, por ejemplo, con el tema del CAE, es decir, se anunció el perdonazo del CAE y luego se nos dice o se dice que en el fondo el CAE no se va a poder cumplir por una serie de elementos que hacen que no sea posible prometer el CAE. Entonces, el voluntarismo de la coalición ha chocado, digámoslo así como se dice recurrentemente, con la realidad política, con la realidad factual. Y entonces el reclamo de Gonzalo Vinter, de alguna forma, sigue entrampado en el voluntarismo del Frente Amplio, que es el voluntarismo que origina el Frente Amplio en términos estrictos, porque acá, por ejemplo, también empieza a ocurrir la crítica respecto a las medidas que se tomaron en función de la reforma educativa, que impulsan los dirigentes del Frente Amplio cuando son estudiantes y que luego se instalan cuando Michelle Bachelet ejerce su segundo gobierno. Y hoy día resulta que, por ejemplo, una dirigente como Karina Delfino, que era una dirigente estudiantil, pero no necesariamente directamente ligada al Frente Amplio, dice que ciertas medidas que se tomaron no fueron las más adecuadas. Por lo tanto, aquí empieza a ocurrir una especie de autocrítica abierta o solapada que hace que el gobierno pierda su orientación, a mi parecer, en eso. Ahora, ¿cómo eso genera que el gobierno esté debilitado? Es que en el fondo el presidente pierde fuerza en eso. Pierde fuerza en cuanto a dirigir la propia coalición, ¿cierto? Es decir, y eso se ve en que el Partido Comunista empieza a tomar su propia línea en desmedro de la coalición del presidente. Y esto se ve también evidenciado, a mi parecer, en la necesidad del Frente Amplio de generar un bloque único. Porque acá hay impactos que obviamente han golpeado a la coalición. Y el caso, por ejemplo, de las fundaciones que ha golpeado directamente a Revolución Democrática, creo que ha debilitado la base de soporte que el presidente tenía en términos de su coalición, porque el presidente de alguna forma tenía su asentamiento en el Frente Amplio y no en el Partido Comunista. Entonces, ahí también hay tensiones que hacen que se debilite la agenda del gobierno. Y lo mismo, si uno mira en retrospectiva, el mismo rechazo de la primera propuesta constitucional también fue un desplome de lo que ellos impulsaban, porque ellos defendieron esa propuesta constitucional con mucha fuerza, con mucha dedicación, y el rechazo contundente hace que eso de alguna forma les diga, esa no es la vía o no es lo que los ciudadanos están esperando. Por lo tanto, tienen que empezar a recular, pero tienen que empezar a visualizar hacia dónde apuntan, hacia dónde tienen que llevar el cauce. Y aquí hay un Ujú, factor que me parece que también es importante, que es la presencia de personeros del llamado socialismo democrático, que ujú, de alguna forma tratan de hacer que el gobierno tome un cauce distinto, pero no han logrado de alguna forma eh, revertir el voluntarismo del gobierno. Y eso se ve, por ejemplo, en estas como parcialidades que se proponen en las reglas del uso de la fuerza, ¿cierto? ujú, Que incluso dirigentes del propio Partido Socialista cuestionaron y definieron como estúpidas. ujú, Entonces, de alguna manera, aquí vemos que hay una tensión también
algunos llamaban las dos almas, pero yo creo que es un tema entre el pragmatismo político y el voluntarismo, y eso no lo han resuelto ellos de manera adecuada. Y quedan 2 años, y por lo tanto, en términos estrictos, le queda un año al gobierno, porque además este año hay elecciones municipales, y obviamente, como toda coalición política, buscan también ganar posiciones a nivel de representación, de cargos, y por lo tanto van a estar también abocados a eso, probablemente es una preocupación, y ya el próximo año esto se vuelve una campaña presidencial en términos estrictos. Entonces, también hay un debilitamiento ahí. No sé Ya, si pero respondí la segunda pregunta. sí, no, yo creo que sí, pero creo que vamos a volver a eso posteriormente. Digamos, y el rol del Partido Comunista, porque el Partido Comunista, tú lo mencionabas al inicio, a raíz del tema de Bernardo Ojeda y su defensa completa. O sea, yo creo que el Partido Comunista está entre sigue la cubanización o la venezuelación, ¿ya? O algunos dicen que hay que seguir la chinización, o sea, irse por la lógica del Partido Comunista chino, y hay otros que dicen que ambos están equivocados, que lo que hay que hacer es recuperar el origen del Partido Comunista que estaba en la Unión Soviética de la época. ¿Cómo ves el Partido Comunista en todo, digamos, en este escenario? A ver, a mí me parece que el Partido Comunista está mostrando mucho más abiertamente, porque no hay que ser ingenuos en esto, ¿Mm? su adhesión al proyecto chavista Ya, y su fidelidad al proyecto cubano. Es ya, decir, acá también hay que considerar un factor que es importante. El régimen venezolano, y tal como por ejemplo, lo ha manifestado Moisés Naim, ¿cierto? El economista ¿Mm? venezolano radicado en Estados Unidos, pero que eh, ha abordado mucho el tema venezolano, dice, en realidad Venezuela y el régimen de Venezuela tiene fuerte asesoría cubana. ¿Mm? Nicolás Maduro es asesorado en muchos ámbitos por cubanos. Y por lo tanto, de alguna forma, la relación entre Cuba y Venezuela, que se inicia con Hugo Chávez, ¿cierto? Se ha fortalecido y por lo tanto la defensa del régimen chavista también es una defensa de la lógica cubana. Y el Partido Comunista eso lo ha hecho constantemente. No nos olvidemos, por ejemplo, que cuando fue el informe del 2019 de Michelle Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, en ese informe, por ejemplo, se consignaba que existían alrededor de 5.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, donde incluso el régimen reconocía algunas, alrededor de 1.000, 2.000. Eh, Sin embargo, el Partido Comunista Chileno acusó que el informe era parcial y que faltaban antecedentes ante eso. Esa es una primera defensa. El mismo Daniel Jadwe, por ejemplo, el alcalde de Recoleta, en 2018, cuando visitó Venezuela como observador de las elecciones, dijo que no había hambre en Venezuela. Pero resulta que Cáritas, por ejemplo, internacional, la FAO y otros organismos internacionales mostraban a través de distintos análisis y encuestas que había una alta situación de hambre en Venezuela. Ya el año 2016, Erika Guevara, ¿cierto?, de Amnistía Internacional decía, el hambre y la miseria están golpeando a los venezolanos. Y eso obviamente tiene mucha coherencia con el éxodo de casi 7 millones de venezolanos que hoy día prácticamente deambulan por toda América Latina y también Estados Unidos. Entonces, e incluso Europa. Entonces, ¿Mm? de alguna manera aquí hay una defensa muy férrea del Partido Comunista al régimen chavista. Ellos no lo definen como una dictadura, ¿cierto? Lautaro Carmona dice que no es una dictadura. Eh, y por lo tanto, el factor del Partido Comunista aquí también eh, genera ruido porque la pregunta que hay que hacerse es, ¿está tensionado con el gobierno o el gobierno adhiere a todo esto? Y ahí uno se tiene que hacer la pregunta si hay como una expresión externa de división, de dualidades, y internamente hay acuerdo o no. Y yo creo que ahí también hay que empezar a observar el modo en que se aborda, por ejemplo, el problema de Ronald Ojeda. Yo creo que ese es un factor clave en esto. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna forma, si eventualmente estamos ante un crimen de carácter y connotación política, eh, la pregunta es qué posición va a tomar el gobierno respecto a su propio partido de coalición, que es en el fondo el Partido Comunista. ¿Mm? Porque el Partido Comunista asumió una defensa del régimen dictatorial de Venezuela y por lo tanto
tenemos un partido en un gobierno que está defendiendo un régimen dictatorial en el presente. Y por lo tanto ahí hay un tema que tensiona la política no solo interna del gobierno, sino también, a mi parecer, la política exterior del gobierno, que además tradicionalmente siempre ha sido una política exterior unificada, es decir, no Así es. dividida entre derechas e izquierdas, y por lo tanto aquí, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre en esa situación? Yo creo que el Partido Comunista en ese sentido juega su propia agenda, juega su propia agenda. Logró de alguna forma instalarse en el ámbito político, retornar de la marginalidad, porque cuando retornamos a la democracia eran más bien marginales, vuelven al ruedo político con fuerza en la nueva mayoría, y yo me atrevería a decir que hoy día tienen predominio en la coalición de gobierno de Gabriel Boric. Son predominantes, son ellos los que definen más bien las posturas del gobierno. Hay una tensión, obviamente, no es que sean totalmente dominantes, hay tensiones con el socialismo democrático, hay tensiones con algunos miembros del Frente Amplio, pero a mi parecer los miembros del Frente Amplio se supeditan a lo que hace el Partido Comunista. Por lo tanto, acá hay una tensión en ese nivel. Eh, pero ellos están jugando su propia agenda, probablemente van a tratar de impulsar la candidatura presidencial de Camila Vallejos. Ahí uno ve también que la vocera de gobierno constantemente es blindada cuando hay temas polémicos. Eso Ujú. no, nadie podría negarlo. Es decir, cuando hay temas polémicos, la vocera de gobierno no está presente y asume la vocería ya sea Carolina Toá, Luis Cordero u otro personero del gobierno, pero a ella la blindan. Y eso, la pregunta que surge es, ¿quién decide ese blindaje? Obviamente lo decide el Partido Comunista, no lo decide Gabriel Boric. Sí. A ver, yo creo que está bastante claro. Ahora, vayámonos, crucemos la calle y vamos a la otra vereda. ¿Cómo está, digamos, lo que hoy día es oposición? Una oposición que está marcada por un Chile Vamos que intenta ser el paraguas donde se suma la UDI, Evópolis, ¿no es cierto? Obviamente la Relación Nacional, que sería el eje central, pero que queda, yo diría, bueno, suma amarillos, demócratas, y alrededor está republicano. Pareciera ser que la oposición no logra aprovechar esta suerte de vacío de poder o esta debilidad del gobierno. ¿Qué cosa, cómo ves tú el rol de la oposición? ¿Están cooperando? ¿Es solamente para la foto, como lo hicieron el miércoles, ¿no es cierto?, en el homenaje a Sebastián Piñera, con una suerte de una firma más de un documento de unidad de los muchos que han firmado en los últimos 20 años, y que finalmente no se expresa en cada elección, en definitiva. ¿Cuál es la fotografía que tú sacas de la oposición? Efectivamente, yo concuerdo en que la oposición no ha sabido aprovechar esta situación de debilidad gubernamental. Tampoco creo que ha actuado con la responsabilidad que eventualmente se requiere en el contexto en el que, por ejemplo, hay una situación de crimen organizado creciente. Ujú, Es decir, lo que yo esperaría de la coalición, por ejemplo, desde el punto de vista del Congreso, del Poder Legislativo, es impulsar proyectos de mejora, de reforma, de modernización, de creación de entidades que apunten a afrontar ese problema, que me parece a mí en lo personal que es el problema más grave que enfrenta Chile. Es decir, si esto no lo abordamos, nos olvidamos de Chile como era antes ujú, y entramos de lleno en la lógica de los países latinoamericanos. Yo creo que eso es así. Por lo tanto, yo esperaría más de la oposición en ese sentido. Y creo que en eso siguen entrampados en el efectismo para los medios de comunicación, para el matinal, pero hay respuestas y problemas que requieren más profundidad. Eh, de alguna manera, la muerte inesperada y lamentable de Sebastián Piñera, ¿cierto? Eh, de alguna forma le da a la derecha una cierta configuración ritual, ¿cierto? Lo que hace de alguna manera es generar un ícono, ¿cierto? Indirectamente se genera un ícono en la figura del presidente, pero que además es una figura icónica en términos de lo que debería ser un buen gobierno. Ese es un poco lo que la derecha podría eventualmente tratar de construir. Ahora, eso se construye en el mediano y largo plazo, siempre y cuando no afloren las mezquindades más básicas y más esenciales que siempre están en la política. Entonces, de alguna forma creo que hoy día la derecha no ha aprovechado la situación de ser una buena oposición. Podrían ser una mejor oposición en muchos aspectos, en muchos aspectos.
creo que están muy entrampados en la inercia frente a situaciones que requieren que la oposición sea más exigente. Por ejemplo, la reconstrucción, el tema del crimen organizado, requiere más celeridad y mucha más convicción de parte de la oposición porque es un problema que afecta a la sociedad en general y por lo tanto deberían ahí, a propósito del bien común o del ¿Mm? bien ¿Mm? general, ¿Mm? estar preocupados de eso. Eh, Me parece que en ese sentido también hay un debilitamiento de liderazgo, es decir, los liderazgos que eventualmente se alzaban, por ejemplo, José Antonio Cast, han bajado en su nivel de presencia, ¿cierto? ¿Sí? Eh, Está surgiendo probablemente el liderazgo de Evelyn Matei y también obviamente se va a tratar de construir ese liderazgo en función de esta figura icónica de Sebastián Piñera, pero la pregunta que hay que hacerse es si luego van a tener la capacidad de gobernar y de gobernar eh, implementando lo que hay que implementar para evitar que el crimen organizado continúe creciendo, controlar la migración irregular, recuperar el crecimiento económico, a mi parecer también recuperar la educación, es decir, la educación está en una crisis que es evidente y por lo tanto eso requiere no solo convicción, requiere también tomar medidas importantes. Y entonces la pregunta es, ¿están dispuestos a eso? ¿Están dispuestos y preparados para ese tipo de asunto? Entonces acá ya la derecha no puede estar solo en la gestión más básica y superficial de la oposición, tiene que pensar en términos de un proyecto político y eso yo creo que tampoco está muy claro todavía. Quizás lo del acuerdo que hace con demócratas amarillos y el PDG pueda contribuir a eso, pero eso se va a evidenciar una vez que tengan claro cuáles son los elementos que ellos quieren apuntar como políticas públicas y reformas, a mi parecer, importantes para hacer que Chile recupere la senda del crecimiento, la senda de la seguridad, la senda del bienestar en términos estrictos. Entonces, en ese sentido, creo que todavía están faltos de un liderazgo. Obviamente la figura de Sebastián Piñera les sirve de referente, pero en la política no solo sirve seguir santos, también tiene que haber un liderazgo concreto, un liderazgo que esté ahí visible y que además se contraponga a eventuales otros liderazgos en este caso, de las otras coaliciones políticas. Y eso me parece que todavía está por verse, no hay nada muy claro. A ver, quiero, digamos, aprovechar lo que hemos estado conversando para ir un poco, quizás, un poco más profundo. Eh, Se pareciera ser que las ideas que están en el debate ideológico, tanto en el gobierno, oficialismo, como en la oposición, son bastante, yo diría, tradicionales en el sentido de que es la misma discusión del siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, o sea, desde que surge el Estado moderno. Me da la impresión, y luego lo que decir, que cuando hoy día el oficialismo o la izquierda en general, llámese populista, progresista, cualquiera de las etiquetas que conlleva eso, cuando hablan de transformación, ellos no piensan en el desarrollo. Es decir, piensan solamente en transformar lo pasado para llegar a un estado que ni siquiera podríamos decir que es el presente, sino que la transformación es superar algo del pasado que ellos consideran que es imprescindible, pero sin una idea de desarrollo futuro, o sea, sin idea de futuro. ¿Ya? Y por esa parte, la derecha, o la centro derecha, a la cual tú has hecho referencia, digamos, consideran que el desarrollo es lo más importante, pero lo focalizan solamente en el crecimiento económico. ¿Ah? Y en ambos casos, qué sé yo, la sociedad pareciera quedar olvidada. O sea, no obstante que le dan alimento a esta sociedad para generar una cantidad de minorías, donde hoy día la mayoría no existe en la práctica, sino que es una sumatoria de minorías, de todo tipo de naturaleza, desde de la inclusividad, donde están los animalistas, los feministas, que si yo, digamos, la diversidad sexual, y lo que le gusta la luna redonda, lo que le gusta la luna cuadrada, qué sé yo, el cuarto menguante, y en la derecha están, qué sé yo, prácticamente, digamos, yendo muchas veces a Hobbes, ley y orden, digamos, para que esto se arregle, digamos, está todo el debate sobre las Fuerzas Armadas en la calle, por ejemplo, ¿ya? Y por otra parte, digamos, se enredan entre una visión kantiana de Hume, digamos, como de Immanuel Kant estamos hablando, o se enredan, qué sé yo, lo más, lo más, yo diría, extremo, se van a von Hayek,
Y así sucesivamente, y otros que quieren bajar en paracaídas con Rawls, con la teoría de la justicia. Entonces, ¿cómo ves el debate ideológico? Yo creo que estamos muy pobres de debate ideológico. Entonces, estamos en el cosismo puro, y Sí. sin ninguna visión de futuro. Sí, a mí me parece que hay varios factores ahí que se suman. Una es que efectivamente los actores políticos están, por un lado, por ejemplo, el gobierno, ¿cierto? Y la nueva izquierda, la llamada nueva izquierda, está entrampada con temas que en términos estrictos son más de interés de las universidades, de revistas sociales de universidades, más que del común de la gente. Y eso hace que se produzcan estas disonancias entre el discurso que ellos tienen y problemas que eventualmente la gente espera de los gobernantes. Ahora, desde la oposición, es decir, desde la derecha, también eso se evidencia, pero de una forma distinta. Se evidencia en la idea de que la sociedad chilena tiene una unanimidad cultural. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto que estoy diciendo está en las dos propuestas constitucionales que se hicieron, eh, primero esta convención y luego el Consejo, donde la convención de alguna forma trataba de ser expresión de una multiplicidad de identidades, de reclamaciones, de anhelos muy variados que en el fondo trataron de insertarlos dentro de un marco, entre comillas, constitucional. Y luego en la propuesta de, digámoslo así, los republicanos, que eran la mayoría en el Consejo, se trata de reforzar lo que ellos creen que era Chile, que era una especie de sociedad muy unificada, muy estructurada en base a ciertos etos que en realidad en términos estrictos la sociedad chilena no los tiene porque ha ido cambiando la sociedad chilena producto de, entre otras cosas, las mejoras materiales de los últimos 20 años, 25 años, donde las personas tienen mayor acceso, mayor libertad y por lo tanto mayor educación y por lo tanto la sociedad unificada no existe en términos estrictos en base a un etos único y manejar esta variedad no se condice necesariamente con este identitarismo, esta explosión identitaria, porque además es muy forzada, es decir, se tratan de forzar identidades que en realidad, si uno analiza en la sociedad chilena, no están internalizadas. Entonces, de alguna forma, un poco es lo que Peter Mayer dice de gobernar el vacío. ¿Cómo gobiernan los sectores políticos esto? ¿Cómo abordan, cómo se acercan un actor político a una variedad de sujetos que tienen intereses distintos, que tienen perspectivas distintas sobre la vida, sobre los bienes, sobre el trabajo, etcétera? Se hace muy complejo. Por lo tanto, qué es lo que tiende a ocurrir? Los actores políticos se dedican simplemente al corto plazo, a las respuestas más inmediatas. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el desplome de los mega relatos, de los grandes paradigmas, eh, y efectivamente hoy día el actor político no tiene esa referencia, no puede prometer una sociedad futura. Incluso el mismo Partido Comunista no promete una sociedad futura, simplemente se abocan a ciertos temas muy contingentes, pero eso el problema que genera es que el actor político finalmente está muy abocado a un corto plazo, que además es un corto plazo donde en su disputa con otros que le disputan un cargo de representación o una cuota de poder, el cortoplacismo deriva simplemente en el ataque al otro o a disputar con el otro esa cuota de poder. Por lo tanto, el tema de la buena gestión pública de un proyecto país se pierde en ese proceso. Y incluso se pierde y se vuelve muy incoherente, es decir, no hay una mirada respecto a cómo, por ejemplo, generar mayor bienestar, o cuáles son los elementos del bienestar, o cuál es la importancia del crecimiento económico para producir mejores trabajos, mejores ingresos. Eso no está visible en la discusión pública hoy día. Y lo que vemos es mucho corto plazo y mucha irresponsabilidad. Es decir, acá, por ejemplo, tiempo atrás, el actual embajador en Brasil, ¿cierto? Sebastián de Polo, decía, vamos a meterle, decía literalmente, inestabilidad al país. Pero ¿qué implica meterle inestabilidad a un país? Y eso tiene efectos, tiene costos sobre la población, sobre el ciudadano común y corriente. Por lo tanto, uno va viendo que aquí
no hay un horizonte muy claro de hacia dónde quieren llevar este país los actores políticos. En general se producen muchas respuestas reactivas frente a ciertas situaciones, o se hacen propuestas que en el mediano y largo plazo son más contraproducentes de lo que se presumía. Entonces, falta una mirada que es paradojalmente más aterrizada de la política, pero que tenga en perspectiva generar efectos beneficiosos en el largo plazo. Es decir, también aquí hay un tema de asentamiento, digámoslo así, en términos de cultura política, en términos de prudencia política, que están muy ausentes. Entonces vemos cada cierto tiempo, por ejemplo, en el Congreso, los legisladores, por ejemplo, haciendo cosas que no son propias o no son esperables de un legislador, ¿cierto? Una legisladora corriendo con una capa o un legislador que se proclama como el sheriff del país. Hay una serie de situaciones que generan mucho ruido porque además no se traducen en nada, es mero efectismo. Entonces, falta aquí también esa responsabilidad de parte de los actores políticos. Yo creo que eso también denota una cierta crisis de los propios partidos, es decir, los partidos también no están generando los filtros necesarios para, por ejemplo, colocar a una alcaldesa que hace reuniones con los osos de peluche, es decir, ese tipo de situaciones estamos viendo y eso afecta a la confianza de los ciudadanos, genera desafección y por lo tanto se produce un círculo vicioso muy nefasto, porque en el fondo, como hay desafección y desconfianza, el actor político que busca el apoyo del electorado busca cosas más efectistas para lograr ese apoyo. Eh, y yo creo que lo que hay que hacer es recuperar una cierta política prudencial, una cierta política que incluso el actor político es capaz de decirle a los ciudadanos, mire, eso no es lo que yo voy a proponer, eso no es lo correcto, y no solamente actores políticos que están diciendo lo que las personas esperan escuchar o ver en las redes sociales. Entonces yo creo que hay una distorsión que hoy día afecta también el desempeño de los actores políticos y que también afecta de alguna manera la percepción de los propios ciudadanos respecto a lo político, a lo social, a lo económico. El mejor ejemplo probablemente de los últimos tiempos es el tema de los retiros, es decir, eh, los actores políticos no oyeron la evidencia, no oyeron las advertencias. Advertencias que, por ejemplo, dio el mismo ministro Marcel, en ese momento presidente del Banco Central, que dijo esto va a generar efectos sobre la economía. Y los actores políticos, de manera transversal, desoyeron esas advertencias, porque era mucho más factible decir que ellos estaban promoviendo el retiro. Y por lo tanto ahí vemos esa disonancia entre responsabilidad y una lógica más bien demagógica de los actores políticos. Eso afecta totalmente el ejercicio después de la autoridad. Yo creo que también hay una crisis de autoridad en este sentido. La autoridad se construye simbólicamente también. Sí. Las élites tienen que dar el ejemplo. Y eso de alguna manera se ha ido perdiendo. Eh, y la pregunta es si se sostiene un sistema democrático y político de esa forma. Yo eso es muy grave esa situación y me parece que es importante recuperar ese tipo de instancias donde de alguna forma las élites, la autoridad dan el ejemplo, son el ejemplo a seguir y eso no pasa simplemente por hacer cosas, hay que también actuar de una manera concordante. Sí. Ahora, nos queda poquísimo tiempo, pero quiero, dicho todo eso, ¿qué le queda al ciudadano? Porque finalmente el ciudadano mira todo esto, digamos nosotros, y me sumo, en virtud del escenario decimos aquí esto va a un populismo, va a aparecer un líder populista, o por el contrario, un autoritario, que sé yo, digamos revolucionario, pero no pareciera haber marca de que eso va a suceder. Entonces yo como ciudadano me digo, bueno, ¿qué cosa hago? Tengo 26 partidos hoy día, ya, y probablemente lleguemos a los 30 fácilmente, donde es imposible que los partidos lleguen a acuerdo y tenemos el voto obligatorio. ¿Qué reflexión? Porque no, o sea, no pido respuesta, sino ¿qué debería preguntarse un ciudadano? ¿Qué debería mirar un ciudadano para poder tomar una actitud, ya sea electoral o política? ¿Debe participar más? ¿Debe observar? ¿Ya? ¿Debe simplemente esconder la cabeza como la avestruz y después sacarla a ver qué pasó? ¿Cómo lo ves? Me parece que el ciudadano siempre tiene, no hablar del deber, pero debería siempre estar muy atento al tema de la toma de decisiones.
Ujú. porque de alguna forma el impacto le va a llegar igual. Malas políticas, malos dirigentes van a generar efectos sobre su vida, directo o Ujú. indirectamente. Si la economía se empieza a ralentizar, si la economía se empieza a afectar, es probable que te despidan del trabajo, es probable que pierdas tu empresa, es probable que tu emprendimiento fracase. Eh, si en el fondo hay malas medidas y la seguridad la inseguridad empieza a extenderse, en algún punto te va a ocurrir algo. Es importante tomar ese peso, sopesar ese tipo de asuntos, y eso es un deber del ciudadano. Ujú. Me parece también que por otro lado, eh, el ciudadano no tiene que dejarse tampoco encandilar con los cantos de sirena de aquellos que prometen soluciones rápidas e inmediatas a distintos asuntos. Porque de alguna manera eso es lo que hoy día tiende a ocurrir. Eh, por lo tanto, claro, el ciudadano tiene que ser vigilante, siempre se ha dicho eso. Ahora, ¿existen los incentivos en términos estrictos para eso? ¿Tiene el tiempo la gente de eso? No, no necesariamente. Eso no ocurre necesariamente. Entonces ahí yo creo que hay, y no está obligada tampoco. Por lo tanto, ahí es cuando cumplen un rol otras entidades de la sociedad civil, los medios de comunicación, las universidades. A mi parecer, la mejor forma de evitar que una sociedad tome un cauce peligroso, digámoslo así, es con la pluralidad. El pluralismo en los medios, el pluralismo universitario, el pluralismo en la sociedad civil, hace que distintas entidades estén vigilantes. Porque siempre hay gente que está interesada de ciertos asuntos, de ciertas situaciones, no solo políticas en términos económicos, sociales, ecológicos, lo que sea. Por lo tanto, ahí se produce como este contrapeso, ¿cierto?, respecto a los gobiernos. ¿Qué es lo que ocurre o cómo se extiende de alguna forma el efecto de un mal gobierno o de malas políticas o malos grupos políticos? Es cuando el ciudadano de alguna forma se aísla de los otros, esperando que el gobierno resuelva los asuntos. Y yo creo que ahí es cuando se extiende realmente lo que decía Tocqueville como el despotismo blando. Entonces la sociedad civil tiene que ser muy fuerte. Por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, lo que vemos es que la sociedad civil de alguna forma es la que se está sosteniendo frente a la tragedia. La sociedad civil, que son, por ejemplo, los bomberos es la sociedad civil. Y por lo tanto, me parece que siempre es importante esa presencia de la sociedad civil como entidad vigilante, siempre pluralizada respecto a los actores políticos, respecto a quienes gobiernan, respecto a quienes legislan. Eh, ¿Por qué? Porque las decisiones que ellos toman, los que gobiernan, los que legislan, son decisiones colectivas que tienen efectos sobre nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que ser vigilantes sobre lo que hacen, porque no son infalibles, no son perfectos y no son incorruptibles como algunos presumen, sino que están sujetos a también intereses, a presiones y a tentaciones. Y por lo tanto, siempre nosotros tenemos que estar vigilantes desde la sociedad civil. Jorge Gómez Arizmendi, te quiero agradecer muchísimo tu disposición y las reflexiones que nos ha entregado y que nos lleva también a llevarnos muchas preguntas, pero mucha tarea para la casa. Así que muchas gracias, Jorge, porque hemos visto el panorama no en la coyuntura, digamos, ni en lo inmediatez, sino que hemos colocado una mirada, yo creo que mucho más comprensiva de lo que es nuestra realidad política y nuestra democracia. Así que muchas gracias, Jorge, por tu disposición. Digamos, Gracias, Guillermo. y espero que no sea la última vez que podamos conversar. Así. Sí, por favor. Gracias. Y a usted que nos sigue semana a semana en esta séptima temporada, agradecerle. Y como siempre, le recomendamos, tome lo que hemos conversado, convérselo con su familia, con sus amigos, con sus círculos, porque la democracia se construye dialogando. Y para dialogar se requiere tener perspectiva. No se requiere que estemos todos de acuerdo. Se requiere que todos queramos construir una sociedad que sea fuerte, que sea responsable y que mire a futuro. Así que, Jorge, nuevamente nuestro agradecimiento. Y para usted, nos vemos la próxima semana. Recuerde, acá, en las cartas sobre la mesa, en infogate.cl.